Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que es de verdad el corazón de cualquier estudio serio. Cuando leemos una investigación, ¿cómo podemos estar seguros de que esas herramientas que usaron para llegar a las conclusiones son de fiar? A ver, si leen un estudio que los deja con la boca abierta, ¿qué es lo primero que se preguntan? Seguro muchos piensan en los resultados, ¿no? En la conclusión final. Pero la pregunta más importante es otra. No se trata tanto del qué encontraron, sino del cómo. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué herramientas usaron para medir o entender eso que estudiaron? Y ahí, en el centro de todo, está lo que llamamos el instrumento de investigación. Pensemos que es como la cámara para un fotógrafo o el bisturí para un cirujano. Puede ser un cuestionario con preguntas cerradas, una guía de entrevista para una charla a fondo o hasta una lista para observar comportamientos. Es básicamente la herramienta que se usa para capturar un pedacito de la realidad. Y aquí viene la palabra clave de toda esta conversación: validación. Este es el control de calidad, ¿sí? Es un proceso súper riguroso que nos garantiza que ese instrumento no solo funciona, sino que funciona bien y hace lo que dice que va a hacer. Para que quede todo súper claro, este va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver primero el mundo cuantitativo, luego el cualitativo, después vamos a comparar y ver qué tienen en común, y por último vamos a hablar del papel fundamental que juegan los expertos en todo esto. Muy bien, arranquemos. Vamos a sumergirnos primero en el enfoque cuantitativo. Aquí, la cosa va de números, de medir con precisión, de buscar datos objetivos. Para que se entienda perfecto, vamos a usar una analogía súper sencilla, una báscula de baño. Cuando alguien se para en una, en el fondo, espera dos cosas muy simples de ella. Y esas dos cosas son, justamente, la base de la validación cuantitativa. Y esto nos lleva a dos conceptos que son cruciales. Por un lado, la confiabilidad. O sea, si alguien se pesa 3 veces seguidas, la báscula le da el mismo resultado. Eso es consistencia. Por otro lado, la validez. Esa báscula está midiendo el peso o por algún error loco está midiendo la altura. La validez se asegura de que el instrumento mida lo que de verdad tiene que medir. Los dos son absolutamente indispensables. Ojo, que la validez no es tan simple. No es una sola cosa. Los investigadores buscan distintos tipos de evidencia. La de contenido se pregunta si el cuestionario cubre todos los ángulos del tema. La de criterio, por su parte, compara los resultados con otra medida que ya sabemos que funciona. Y la de constructo, que es quizá la más abstracta, confirma que el instrumento realmente esté midiendo ese concepto teórico que nos interesa, como inteligencia o bienestar. Bueno, ahora demos un giro de 180 grados. Dejemos los números por un momento y pasemos al mundo cualitativo. Aquí el objetivo no es tanto medir, sino entender. Entender a fondo el significado, el porqué de las cosas, las experiencias humanas. En este enfoque, el foco cambia radicalmente. Y fíjense en esta cita, que lo explica muy bien. La gran pregunta no es si un resultado se puede aplicar a todo el mundo, sino si lo que se encontró en un estudio puede ser útil o aplicable en otras situaciones parecidas. Aquí se busca la riqueza del detalle y la relevancia en un contexto específico. A ver, si lo cuantitativo era como una báscula precisa, piensen que lo cualitativo es más como el trabajo de un detective. Un buen detective no está sacando promedios. Lo que hace es juntar pistas, testimonios y evidencias para construir una historia coherente, sólida, un caso creíble. Entonces, ¿cómo le hace ese detective para construir un caso que inspire confianza? Bueno, la estrategia clave aquí se llama triangulación. Este es uno de los pilares para asegurar el rigor en lo cualitativo. Se trata de usar distintas fuentes, distintos métodos, distintas miradas para estudiar lo mismo y así tener una visión mucho más completa. ¿Y esto cómo se ve en la práctica? Bueno, imagínense el detective. No se va a fiar de un solo testigo, ¿verdad? Claro que no. Va a corroborar su historia con documentos, con lo que encontró en la escena del crimen y hasta le va a preguntar a otros colegas qué opinan. En la investigación es igual. Se usan entrevistas, pero también documentos y observaciones. Se analiza de distintas formas. Incluso se pide a varios investigadores que miren los datos para reducir sesgos y armar un caso mucho más robusto. Ok, hasta ahora hemos visto dos mundos que parecen casi opuestos. Uno lleno de números y el otro de historias. Pero, ¿de verdad son tan diferentes? Vamos a ver que, en el fondo, ambos buscan exactamente lo mismo: llegar a resultados rigurosos y en los que se pueda confiar. Esta tabla lo resume de maravilla. Miren, por un lado tenemos el mundo cuantitativo, que se obsesiona con la confiabilidad y la validez. Por el otro, el cualitativo, que habla más de credibilidad y de confianza.
Las herramientas son distintas, claro que sí, pero fíjense en lo más importante, el terreno común. Ambos exigen rigor, un proceso sistemático y, como vamos a ver ahora, la revisión de expertos. Y es aquí, justamente, donde todo se conecta. Hay una práctica que es fundamental y que funciona como un puente, como una garantía de calidad que comparten los dos enfoques. Se trata del juicio de expertos. Antes de lanzar un cuestionario a miles de personas o de empezar con las entrevistas, se busca gente que de verdad sabe del tema. El trabajo de estos expertos es revisar el instrumento, sea cualitativo o cuantitativo, y darle el visto bueno o sugerir mejoras. Y que no se piense que esto es una opinión al aire, para nada. Los expertos analizan cosas súper específicas. Por ejemplo, ¿esta pregunta de verdad aporta algo al objetivo? ¿Está escrita tan clara que cualquiera la puede entender sin confundirse? ¿Todo el cuestionario o guía de entrevista tiene una lógica interna? Esta revisión es clave para pescar errores antes de empezar a recolectar los datos. Así que el punto crucial aquí es que no importa si se está diseñando una encuesta estadística masiva o una guía para una entrevista a fondo. Ambos caminos usan este filtro de calidad. Y eso nos demuestra que hay un compromiso compartido con hacer las cosas bien, con rigor. Bueno, después de todo este recorrido, vamos a poner las ideas en orden. ¿Cuáles son los puntos más importantes que nos tenemos que llevar de este análisis? Para resumir y que quede grabado, la validación es el control de calidad de la ciencia. Lo cuantitativo busca ser como una báscula perfecta, consistente y precisa. Lo cualitativo como un caso de detective impecable, creíble y sólido gracias a la triangulación. Pero, y esto es fundamental, los dos se apoyan en el juicio de expertos para asegurarse de que sus herramientas son de primera. Al final, no es que un método sea mejor que el otro, sino que hay un método adecuado para cada pregunta de investigación. Entonces, con todo esto que vimos, la próxima vez que lean un titular con un descubrimiento increíble, la primera pregunta ya no va a ser solo ¿y qué encontraron? Va a ser, a ver, ¿y cómo lo midieron? ¿Ese instrumento era confiable? ¿Era válido? ¿Era creíble? Porque solo cuando las herramientas son buenas, podemos empezar a confiar en las respuestas.